Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El video de esta noche será para explicar el tema de la desaceleración económica y su impacto en la productividad y salarios en México de frente a la COVID-19, un tema que viene dentro del texto El mundo del trabajo y el ingreso, donde tocaremos todos los puntos referentes a este tema. Y sin más, comenzamos con la explicación de este tema. En México, hasta la década de 1970, el Estado y la política fiscal desempeñaron un rol clave en la estrategia de crecimiento económico. Esto con una estructura financiera regulada, con el gasto público convirtiéndose en el principal motor del proceso de industrialización iniciado a mediados de la década de 1930, lo que permitiría un crecimiento sostenido del producto acompañado de estabilidad financiera, cambiaria y de precios. A partir de 1982, con la liberación de la economía y la reducción de la participación estatal debido a la implementación de políticas de corte ortodoxa, la economía mexicana dejó de crecer y los desequilibrios estructurales se profundizaron. En un contexto macroeconómico, la estrategia económica adaptada desde 1983 se basó en redefinir el papel del Estado y transformar la economía de un modelo regulado y protegido a uno abierto y orientado al mercado. Las políticas fiscales y monetarias contractivas implementadas llevaron a una fuerte caída de la demanda agregada para controlar el crecimiento de los precios. Desde la década de 1980 hasta la actualidad, México ha experimentado una desaceleración continua que ha afectado negativamente a nuestro Producto Interno Bruto, ¿cuál es el PIB? Esto viéndose reflejado en la inversión, en la productividad y los salarios, cosa que se ha agravado más con la pandemia de COVID-19. Esta desaceleración no se puede contribuir a una única causa, la cual podría ser el COVID-19, sino que este es un problema que ya se viene arrastrando desde años atrás, pues se ha dejado en el abandono del papel activo del Estado. Concluir con esta introducción, analizaremos los enfoques convencionales y heterodoxos de la relación entre productividad y salarios, para posteriormente revisar la evidencia empírica de esta relación en México durante el periodo de 1990 hasta el 2020. El primer tema que tocaremos será el de los salarios y productividad. Según la teoría económica, existen diversas explicaciones sobre la relación entre la productividad laboral y los salarios, que se pueden dividir en dos grupos. La teoría ortodoxa, que relaciona los cambios en los salarios reales con la productividad del trabajo, y las teorías alternativas, que sugieren que los cambios en la productividad son resultado de las variaciones en los salarios reales. Abarcando desde el enfoque ortodoxo, según esta misma teoría, el salario está directamente relacionado con la productividad del trabajo. Esta perspectiva sostiene que el salario real está determinado por la productividad marginal del trabajo. La compensación que reciben los trabajadores refleja el valor de los bienes y servicios que producen. Así, en el modelo neoclásico ortodoxo del mercado laboral, el salario real ajustado por el incremento de precios debe igualar la cantidad real de producto generado por el trabajador en un tiempo determinado, reflejando su participación en el valor agregado total. Desde esta perspectiva ortodoxa, los salarios reales se ajustan en función de los cambios de productividad marginal del trabajo, y solo los aumentos de esta productividad justificarían incrementos salariales. Por lo tanto, en un contexto de comercio global creciente, mantener los salarios reales alineados con los incrementos en la productividad es fundamental para conservar la competitividad internacional. Asimismo, la teoría microeconómica ortodoxa establece una relación entre salarios y productividad basada en la curva de demanda de trabajo. Según los estudios del libro The Distribution of Wealth, se afirma que en condiciones de competencia perfecta los salarios tienden a igualarse con el producto, aplicando el principio de productividad marginal. Así, cuando la productividad marginal del trabajo supera al salario real, las empresas encuentran rentable contratar más mano de obra, lo que modera los aumentos salariales y ajusta la productividad a la baja por rendimientos decrecientes. Eso en contraste, si la productividad marginal es menor que el salario, las empresas tienden a reducir la contratación para maximizar los beneficios, presionando los salarios a la baja y la productividad marginal a la alza. Tenemos a la teoría de los salarios de eficiencia, la cual busca una serie de modelos diversos que comparten como elemento central el papel de los incentivos salariales en su impacto sobre la productividad. Según esta teoría, son los empresarios quienes impulsan el aumento de los salarios, fundamentando esta acción en la relación entre salario y productividad, que bajo este enfoque las empresas evitarían reducir los salarios de sus trabajadores, ya que tal reducción podría disminuir la productividad, generando a largo plazo un costo mayor que el ahorro obtenido con el recorte salarial.
El análisis de la teoría de los salarios y eficiencia se realiza considerando los distintos factores empresariales que sustentan la relación salario-productividad. Esto ha dado lugar a diferentes enfoques dentro del modelo. Haremos por el modo de regulación de la productividad. Este modelo parte de la premisa de que la información que el empresario posee sobre la productividad del trabajador es imperfecta y costosa de obtener. Este modelo parte de la premisa de que la información que el empresario posee sobre la productividad del trabajador es imperfecta y costosa de obtener. Por tanto, para asegurar un nivel mínimo de productividad, el empresario establecerá un salario que motive a los trabajadores a desempeñar sus tareas con el esfuerzo requerido por la empresa. El trabajador, a su vez, decidirá el nivel de intensidad de trabajo que maximice su utilidad, comparando la satisfacción que obtiene al cumplir con los niveles de productividad exigidos por la empresa, frente a la utilidad que obtendría si no los cumpliera. Veremos con los costos de movilidad de los trabajadores. Según este modelo, la relación entre salario y productividad se basa principalmente en los costos que enfrenta la empresa cuando un trabajador en quien se ha invertido para su contratación y capacitación decide renunciar. Para evitar esta situación, el empleador busca retener al trabajador ofreciendo un salario suficientemente atractivo para disuadirlo de abandonar su puesto, con lo cual se ahorran los costos asociados a la movilidad y se mantiene la productividad media. Una de las principales debilidades de este modelo es que el desempleo surge porque el empleador está obligado a establecer un salario único que no puede equilibrar simultáneamente los mercados primario y secundario. Además, la existencia de un salario único sigue siendo una posibilidad teórica que no ha sido confirmada por la evidencia empírica. Modelo de selección adversa. Este modelo destaca la importancia del salario en el proceso de selección de los trabajadores, ya que no solo influye en la cantidad de candidatos, sino también en su nivel de calificación. Para atraer a los mejores empleados, la empresa establece un salario superior al ofrecido por otras compañías, que sería un salario competitivo. El empleador evita reducir el salario ya que teme que los trabajadores más calificados abandonen sus puestos si se disminuye el salario. Por lo tanto, ante una disminución de la demanda de la mano de obra, los empresarios prefieren recurrir a los despedidos en lugar de bajar los salarios. Este modelo asume que la mano de obra es heterogénea y que tanto el salario de aceptación como el salario de reserva de los trabajadores aumentan con su productividad y con el salario ofrecido por la empresa, el cual está diseñado para minimizar los costos laborales por unidad de eficiencia. Continuamos con los modelos sociológicos. Este modelo de salario justo se basa en la percepción del trabajador sobre el salario que considera que debería recibir. Si el salario percibido es inferior a esta expectativa, el trabajador tiende a reducir su esfuerzo en el trabajo, lo cual es desfavorable para el empleador. Además, si el salario justo percibido está por encima del salario del mercado, se genera desempleo. Entre los principales factores que influyen en la determinación del salario justo se incluyen el exceso de productividad del trabajador por encima del nivel requerido por la empresa, la normativa laboral vigente, las rentas que perciben los desempleados, el salario del trabajador en periodos anteriores y el salario de otros trabajadores. Para terminar, hablaremos sobre el salario y la productividad en México. El estancamiento o mínimo crecimiento salarial ha llevado a que los trabajadores, debido a sus bajos ingresos, recurran al endeudamiento para cubrir sus necesidades de consumo. Desde 1990 hasta el 2020, el endeudamiento de las familias ha mantenido un crecimiento constante. Según la primera encuesta nacional sobre las finanzas de los hogares, realizada en 2019 por el INEGI y Banxico, se observó que el total de la deuda de los 20.9 millones de hogares en el país ascendía a 1.6 billones de pesos en este año, antes de la pandemia. Según ese estudio, más de la mitad de los hogares, es decir, el 56.7% tiene algún tipo de deuda, ya sea con una institución financiera, amigos, casas de empeño o familiares. El aumento en el servicio de la deuda de los hogares reduce por ende el ingreso disponible para el consumo de bienes y servicios, ya que en algún momento esa deuda debe pagarse, lo cual impacta negativamente el consumo y la demanda agregada. La encuesta nacional sobre finanzas de los hogares en 2019 identificó que de los 36.6 millones de hogares en México, el 56.9%, es decir, 20.9 millones, tiene algún tipo de deuda. El 11.6%, que serían 4.2 millones, posee una deuda hipotecaria y el 53.8%, lo cual serían 19.7 millones, tiene deudas no hipotecarias como tarjetas de créditos de nóminas o personales, además de préstamos. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video y esta información.